Hola amigos y amigas de las redes sociales, bienvenidos a una sesión más del análisis de coyuntura con tu profe DRI. Amigos y amigas, en Israel, la que se presume como la única democracia del Medio Oriente, está sucediendo algo muy interesante con el primer ministro Bibi Netanyahu, que lleva 14 años gobernando en Israel, 11 de los cuales los lleva de forma ininterrumpida desde el año 2009. ¿De qué se le acusa a Benjamín Netanyahu? ¿Cuál es el problema con él? Bueno, las autoridades israelíes le acusan de soborno, de abuso de poder y de fraude, y de encontrarlo culpable podrían encarcelarlo hasta 10 años. Recordemos que aunque Benjamín Netanyahu no es el primero que está enfrentando cargos ante la ley israelí, pues Ehud Olmert, el ex primer ministro de Israel, que estuvo en el cargo entre el año 2006 y el año 2009, ya también pagó con cárcel ciertos casos de corrupción que se le encontraron culpables. Amigos y amigas, es muy importante que tomemos en cuenta que históricamente Israel se autodenomina como la única democracia del Medio Oriente y la más transparente en sus procesos políticos y electorales. Sin embargo, en el caso de Bibi Netanyahu, hay ahí unos acuerdos muy interesantes que de alguna manera ponen a Bibi Netanyahu, como decimos en el título de este video, entre la cárcel y el poder, por una simple y sencilla razón. Pues resulta que en las últimas, de alguna manera, 16 meses de elecciones en Israel, pues tuvimos 3 veces el ejercicio electoral. De acuerdo a las leyes electorales israelí, pues se tiene que tener un primer ministro solo si el partido que gana la mayor cantidad de asientos del Parlamento, es decir, la Knesset, que es unicameral y que tiene 120 asientos o 120 curules, necesita un partido político en las elecciones ganar 60 curules más 1, para que entonces el jefe de partido se convierta en el primer ministro. Sin embargo, cuando de alguna manera un partido por sí mismo con sus aliados no puede ganar más del 50% más 1, es decir, 60 curules más 1, el presidente, ustedes recordarán que Israel tiene presidente que hace funciones de jefe de Estado y primer ministro que hace funciones de jefe de gobierno, en este caso Bibi Netanyahu. Entonces, el presidente, una de sus facultades que tiene es que después del proceso electoral convoca al presidente del partido que ganó la mayor cantidad de votos en caso de no haber alcanzado el 50% más 1 y al número 2, y entonces les da un mes y medio para que formen una coalición de gobierno. ¿Qué significa esto? Que van a negociar con otros partidos más pequeños para que sus votos, sus asientos se sumen a la coalición y poder llegar entonces al 60% más 1. El primero que lo logra es el primero en, de alguna manera, ser nombrado primer ministro. Sin embargo, aunque concurrieron en estas últimas elecciones 28 partidos, esto dividió bastante el voto entre nacionalistas laicos que están en contra de alguna manera del conflicto con los palestinos y aquellos religiosos que además son nacionalistas y muy conservadores que sí están a favor de seguir oprimiendo a los palestinos y de mantener de alguna manera a raya a los movimientos de autodefensa palestinos. Bueno, en este orden de ideas pasaron 3 elecciones. Cuando se llegaba al momento de contar los votos, ni el Partido Azul y Blanco del ex general Benny Gantz, que es un militar de alto nivel del ejército israelí, el responsable del bombardeo a la Franja de Gaza en el año 2014, y Bibi Netanyahu del partido Likud, el partido de derechas. Likud significa consolidación y ha sido de alguna manera resultado de esta visión sionista del plan de partición, revisionista del plan de partición, heredera de Menachem Begin, este general que era discípulo de Vladimir Jabotinsky, aquel polaco que hablaba del puño, del puño duro, de la rudeza, de alguna manera el heredero histórico de la ideología fascista italiana a través de Vladimir Jabotinsky, Menachem Begin, Ariel Sharon, el histórico carnicero de Sabra y Shatila, y luego el último, digamos, de los herederos de esa vieja guardia, Bibi Netanyahu. En ese orden de ideas, cuando el presidente israelí le ponía la tarea a Bibi Netanyahu o a Benny Gantz de crear un gobierno de coalición, ninguno de los dos alcanzaba el 60% más 1
aun cuando hacían alianzas. Recuérdense que Bibi Netanyahu tuvo un gran divorcio de quien fuera su ministro del Exterior, Lieberman, que básicamente es muy antipalestino, pero que últimamente, como Bibi Netanyahu no cedía en ciertas negociaciones con él, termina por abandonarlo, ¿no? Y al abandonarlo prácticamente le rompe a Netanyahu la posibilidad de tener mayoría, y eso llevaba nuevamente a los israelíes a volver a convocar elecciones para volver a conformar un gobierno. Sin embargo, amigos y amigas, en el contexto de la tercera elección, del tercer ejercicio electoral, después de 16 meses, por fin, cuando se pensaba que Benny Gantz, bajo esta idea de presionar al electorado, de presionar a los medios de comunicación y de presionar al Poder Judicial en Israel, de que Bibi Netanyahu tendría que ser enjuiciado por corrupto, y que de hecho parte de su lema de campaña era que Bibi Netanyahu era un corrupto, y decía, con Bibi no, que significa, con Bibi no vamos a hacer coalición, Bibi es un corrupto, con los corruptos no negociamos, con los corruptos no hacemos coalición, a los corruptos no los empoderamos. Y que de alguna manera eso le dio resultado, porque, amigos y amigas, Benny Gantz, si bien es cierto que es un viejo general del ejército israelí, es relativamente nuevo en política, y algo que le había dado resultado era justamente el criticar a Bibi Netanyahu, al acusarlo y al acentuar que es corrupto. Bueno, y ustedes dirán, bueno, en un contexto electoral pareciera que Benny Gantz lo hace por encumbrarse a costa de la desgastada figura de Netanyahu. Sin embargo, en el Poder Judicial israelí le abren un juicio a Bibi Netanyahu en donde los fiscales lo acusan de soborno, de fraude y de abuso de poder, como lo habíamos dicho. A pesar de esto, si bien es cierto que Bibi Netanyahu no ganaba los suficientes votos para por sí solo y con sus aliados hacer un gobierno de coalición, pues también es cierto que no perdía. También es cierto que tiene un voto duro, un voto firme, y que cada que necesitó activar el conflicto con los palestinos para desviar la atención de los medios de comunicación en cuanto a los hechos de los que se le imputan, pues prácticamente Bibi Netanyahu mantuvo, su base dura. ¿Qué es lo que sucede en el contexto del año 2020 cuando estaban a punto de celebrar una cuarta contienda? Porque, bueno, ustedes me dirán, oye, ¿y por qué es posible que Bibi Netanyahu se reelija tanto? Pues estuvo de gobierno del 96 al 99, después perdió las elecciones con Ehud Barak, y luego después Ariel Sharon llegó y se hizo el hombre fuerte de Israel hasta el 2005, que tuvo muerte vegetativa. Bibi Netanyahu vuelve a competir hasta el año 2009, y del 2009 al 2013 gana, en el 2013 vuelve a repetir, en el 2015 repite, y en el 2019 no gana pero no pierde. Por lo tanto, se obligaba a ir a un cuarto, de alguna manera, periodo, porque en Israel la gente no vota directamente por el primer ministro, sino vota por el partido. La gente no vota por circunscripciones. Todo el país es una sola circunscripción. La gente entonces tiene un solo distrito, por lo tanto, al votar por el partido encumbra al que sea el jefe de partido, y es así como decíamos, entonces los que ganan, el 1 y el 2, los que consiguen más votos, tienen un mes y medio después de la elección para tener a un gobierno de coalición. En ese orden de ideas, amigos y amigas, pues los tres casos por los que Bibi Netanyahu es acusado prácticamente se llaman de la siguiente manera. Primero es el caso 1000, luego está el caso 2000 y está el caso 4000. El caso 1000 se refiere a un productor hollywoodense de nombre Arnold Milchan, que le dio aproximadamente unos $260,000 personalmente a Bibi Netanyahu en champán rosado, en habanos coiba, en joyas y en otras banalidades en las cuales se ganaba los favores directos de Bibi Netanyahu recibiendo beneficios fiscales. En el caso 2000, de lo que se le acusa a Bibi Netanyahu es básicamente a tener conexiones con un empresario que se llama Arnon Moses, que es editor de un famosísimo diario en Israel que se llama Yediot Aharonot, y que además compite con otro que se llama Israel Hayom, que es el de mayor circulación en Israel, y que además tanto uno como el otro reciben favores del gobierno para que hablen bien de este señor. De alguna manera son lo que en México se le denominaría los chayoteros israelíes, que hablan bien de Bibi Netanyahu y que omiten la crítica. ¿Cuál es el problema de esto, amigos y amigas?
que se le acusa a Bibi Netanyahu de abusar de su poder porque prácticamente de los impuestos de los israelíes paga a estos medios de circulación nacional para que omitan sus críticas en su contra y para que entonces hablen bien de Bibi Netanyahu y de que hagan un muy buen manejo de su imagen para que siga siendo simpático ante los ojos de los israelíes. El caso básicamente 4000, que es el de más larga data, el de más larga duración y por el que puede de alguna manera quedar en la cárcel, no mientras esté en el gobierno, sino una vez que sea declarado culpable, aunque el juicio va para años. El caso, digamos, más importante, se destapan favores gubernamentales ofrecidos por Bibi Netanyahu a un grupo de telecomunicaciones muy importante que se llama Besek. Este grupo Besek básicamente tiene un importante control de plataformas digitales y de ciertos medios impresos también influyentes, pero principalmente de plataformas digitales que básicamente pueden avasallar a cualquier otro medio. Entonces se le acusa a Bibi Netanyahu que él incluso ponía editores, ponía columnistas, ponía directores para que estos columnistas y directores de alguna manera también hablaran bien de su figura. Como se pueden dar cuenta, es un hombre que necesita limpiar su nombre a partir justamente de tener chayoteros a sueldo para que de manera disfrazada pinten sus críticas de objetivas. Un poco lo que pasa también o lo que pasaba en México. En ese orden de ideas, Bibi Netanyahu se aseguró desde el año 2017, algo no muy común en la política israelí, pero que Bibi Netanyahu lo empezó a hacer a partir del 2017. Además de ser primer ministro, se hizo también ministro de comunicaciones y ministro del exterior entre 2015 y 2017 básicamente. En 2017 lo consolidó. Y de alguna manera él se hizo el máximo responsable del marco regulatorio al que estaba sometido el grupo Besek, este grupo empresarial que va a integrar telefonía fija, servicios de internet, dispositivos móviles, medios de comunicación y plataformas de canales de pago, es decir, multimillonarios, y no se sabe muy bien cuánto dinero le transferían a Bibi Netanyahu, de acuerdo, digamos, a los fiscales que están acusando a Bibi Netanyahu de corromperse. Ahora, parecía que Bibi Netanyahu iba a tener que enfrentar estos, digamos, a la justicia israelí, al poder, pues a la justicia israelí en general, y resulta que se sacó un as de la manga, o un as que tenía bajo la manga. Ustedes saben que dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo, y que, pues básicamente, siempre hay un as bajo la manga. ¿Qué es lo que hace Bibi Netanyahu? Negociar con Benny Gantz, que se había estado por su parte negando a cualquier puente de colaboración con Bibi Netanyahu, porque yo les decía que en el tercer ejercicio electoral, en estos 16 meses en el que estuvieron yéndose a elección tras elección, desde finales del 2018, todo el 2019 y ahora que empezaba el 2020, iban por su cuarto ejercicio electoral. Pero como ya estaban muy cantadas las elecciones, pues prácticamente lo que tuvieron que hacer fue que Benny Gantz se tuvo que sentar, negoció con Bibi Netanyahu en un contexto, amigos y amigas, que pusieron como pretexto al COVID-19. Dijeron, tenemos que ser lo suficientemente maduros, tenemos que ser lo suficientemente responsables para no convocar a la población a una cuarta elección, porque pues eso puede propagar la contaminación y el contagio de varias personas por COVID, a pesar de que hay aproximadamente unos 13.500 contagiados oficialmente reconocidos por el gobierno de Israel y menos de 400 muertos. Sin embargo, Benny Gantz, decía yo, este general de alto rango del ejército israelí, que es nuevo en la política, que fue famoso a nivel internacional porque lideró los bombardeos contra la Franja de Gaza, y que había estado negándose a colaborar con Bibi Netanyahu, finalmente dijo, ¿sabes qué? Sí negociamos, sí hacemos un gobierno de coalición, porque miren, tanto a Bibi Netanyahu como a Benny Gantz, de manera individual, le faltaban unos 6 o 7 votos para llegar al 60%, al 60% de los curules más 1, al 50% más 1. Pero si ambos unían su número de votos conseguidos en las elecciones pasadas, entonces ya pueden formar este gobierno de coalición. ¿Cuál fue el pacto o cuál fue la negociación? Que Bibi Netanyahu va a estar el primer año y medio en el gobierno y
Benny Gantz va a estar el siguiente año y medio. Pero Bibi Netanyahu, ustedes preguntarán, oye, profesor, ¿y con esto Bibi Netanyahu ya no iría, digamos, a enfrentar a la justicia después del mes 18? No, la respuesta es que Bibi Netanyahu negoció que después va a ser viceministro. Y el viceministro, de acuerdo a la ley israelí, tampoco puede ser tocado. También tiene inmunidad. Y hasta el 2021, entonces es cuando podría Bibi Netanyahu ver si lo enjuician, porque prácticamente ya se blindó hasta los 3 años que dure el resto de la administración, ya sea con él al frente en los primeros 18 meses y después cuando venga Benny Gantz, va a estar relativamente seguro, porque además hasta el año 2021, mientras sea primer ministro de Israel, Bibi Netanyahu va a tener cierta influencia en nombrar a los siguientes jueces, que de alguna manera pues induciría a los fiscales a reducir cualquier tipo de rudeza jurídica en su contra. Por lo tanto, amigos y amigas, se presume o se presupone que el juicio en contra de Bibi Netanyahu por estos 3 delitos que le imputan, el de fraude, el de abuso de poder y el de soborno, pues prácticamente puede durar bastantes años. Pudiera Bibi Netanyahu, de ser encontrado culpable, caer en la cárcel y durar 10 años. Sin embargo, Bibi Netanyahu lleva bastantes años sacudiéndose los pasos de la justicia y con muchas estrategias políticas, incluso ahora electorales, logró prolongar que se le enjuicie, porque todavía tendrá 1 año y medio para, de alguna manera u otra, limpiar su nombre en lo que resta. Y al más puro estilo de un militar israelí clásico como es Bibi Netanyahu, prácticamente reactiva el problema con los palestinos. Ha venido anunciando desde marzo y abril del año 2020 que va a reactivar un ambicioso plan de construcción de 3.500 viviendas en algunos de los territorios palestinos, pero casas o viviendas judías, porque dicen, aunque no construyamos más asentamientos, que son, por cierto, declarados ilegales por Naciones Unidas, pero legales ante el derecho israelí, y luego unos 3.000 outposts más, que básicamente son asentamientos ilegales incluso para el derecho israelí, que de alguna manera Bibi Netanyahu apela a que estos sectores más conservadores, este sector duro, a través de la confrontación con los palestinos, pues prácticamente le den sus simpatías y le respalden políticamente para ejercer presión ante lo electoral. Entonces, amigos y amigas, este interesante caso podemos ver lo que pasa también en otros países de la democracia occidental. Primeros ministros o presidentes con poder político y económico gastando dinero a raudales u ofreciendo incentivos fiscales para que empresas con plataformas digitales, líderes en comunicación, medios tradicionales hablen bien a favor de ellos, ¿no? Es decir, hay chayote de por medio. Al parecer, en la justicia israelí podría haber cierta transparencia y sin embargo vemos que incluso en un estado de instituciones relativamente consolidadas, pues hay pillos como Benjamín Netanyahu que pueden sortear la ley a través de estas estrategias. Pero, ¿por qué Bibi Netanyahu, amigos y amigas, es tan importante y es un personaje que va más allá de lo israelí, que va más allá del plano nacional, del plano local y del plano regional? ¿Por qué tenemos que verlo de alguna manera como una figura internacional? Pues miren, les cuento lo siguiente. Bibi Netanyahu es el único el primer ministro israelí nacido en Israel después de la creación del Estado de Israel. Es el último gran representante de esta vieja escuela tradicional. Es de los judíos Sabrá, ¿no? Los que ya nacieron en Israel como parte de los judíos israelíes, no de los que llegaron de las alías, sino de los que ya nacieron ahí, de las primeras generaciones de nacidos ahí. Después, Bibi Netanyahu es un personaje muy preparado en el mundo occidental. Egresó de la licenciatura y de la maestría en ciencias en el MIT en Boston, que es, ustedes saben, uno de los más prestigiosos en el mundo. Entonces, se le reconoce como parte de esta élite intelectual también de Israel, y no solamente es el típico militar nacionalista, sino que además tiene una formación con un inglés fluido y bastantes conexiones en Estados Unidos. Fue el primer ministro más joven de la historia de Israel
cuando llegó a hacer la primera postulación en 1996. Y luego, además, antes de ser primer ministro, fue el embajador de Israel ante las Naciones Unidas, en donde cabildeó pues un montón de propuestas de Naciones Unidas y de resoluciones a favor de la causa de Israel, o por lo menos evitar y quitarle fuerza a aquellas resoluciones que eran críticas de Israel, sobre todo de la Asamblea General, que solamente tienen un carácter de recomendación. Luego fue ministro del Exterior y de Finanzas antes de volver a ser primer ministro en el año 2009, es decir, siempre ha estado vinculado al poder muy fuertemente. En marzo del año 2015, Netanyahu igualó el récord del histórico David Ben Gurion en llegar a un cuarto mandato como primer ministro de Israel. Solamente desde toda la historia de fundación de Israel hasta en 2015, no había habido ningún otro primer ministro que se postulara por cuarta ocasión a la primera magistratura del país, y Benjamín Netanyahu lo logró, pero después lo superó porque prácticamente se aventó ya un quinto mandato, ahora que va a empezar en este año 2020 sus 18 meses como primer ministro. Sería parte de ese quinto mandato. En más o menos en julio del 2019 se convirtió en el primer ministro que más tiempo ha ocupado el cargo en toda la historia de Israel, aquí sí superando incluso al histórico David Ben Gurion, al histórico también Menachem Begin, que ya había gobernado desde 1977 hasta 1992, pero que prácticamente Bibi Netanyahu lo va a dejar pues atrás. Por eso es tan polémico, por eso es tan importante que un país que es tan influyente en la seguridad del Medio Oriente, un país que es tan influyente en la política de Europa hacia el Medio Oriente, y que es determinante, amigos y amigas, en la política estadounidense hacia el Medio Oriente y hacia los temas de seguridad, de armamento y de tecnología bélica, pues es muy importante conocer qué es lo que pasa allá por estos aspectos que ya he mencionado. Amigos y amigas, la pregunta es, y esto les pediría que me lo dejaran aquí en los comentarios: ¿pisará la cárcel Benjamín Netanyahu? Si sí, díganme por qué. Si no, me gustaría leer en los comentarios sus argumentos para poder rebotar con ustedes pues parte de las inquietudes. La otra pregunta es, una vez que llegue Benny Gantz al cargo, ¿podrá romper la racha en los siguientes ejercicios electorales de Bibi Netanyahu, o simplemente se limitará a gobernar los 18 meses que le tocan en este gobierno compartido a Benny Gantz? Bueno, amigos y amigas, los leo, les agradezco muchísimo su paciencia y les agradezco muchísimo también la interacción que tienen con esta red social. Les pido por favor que se suscriban al canal si estudiar relaciones internacionales de manera gratuita les satisface. Les pido también que me ayuden con unos likes para que podamos seguir creciendo y para que el algoritmo de YouTube agarre este video y lo pueda, pues de alguna manera, viralizar. Amigos y amigas, muchísimas gracias. Como siempre les digo, bienvenidos al canal de Tu Profe de RI.